11:20. Nos vamos a información internacional. Isel Guerra nos actualiza nuevamente lo que ocurre en el mundo. Isel. Sí, partiendo en esta oportunidad en Japón con un gigantesco incendio que se reportaba el día de ayer por la noche, que, ojo, dejaba 170 edificaciones destruidas y consumidas por las llamas, según el balance que entregan aquí las autoridades niponas durante este día miércoles. Las imágenes son impresionantes, las están viendo ustedes allí en pantalla, de la devastación y de la destrucción, pero sobre todo del nivel que alcanzaba este incendio rápidamente, según relataban también aquí los habitantes de esta zona al suroeste del país asiático. Sí, es muchísimo. Es de hecho una parte importante de la ciudad de Oita, que es donde se registraba el día de ayer por la noche este siniestro en un área residencial. Por lo demás, aquí las primeras llamadas de emergencia comenzaron un cuarto para las 6 de la tarde, hora local, según el relato que entregaban también aquí los habitantes de esta zona, quienes reportaron un incendio en una primera vivienda y que rápidamente se extendió al resto de las casas y edificios que estaban en los alrededores. De hecho, esa imagen corresponde a lo registrado durante este día y dimensiona hasta cierto punto la extensión que tuvo este incendio, claro, no solo con estas 170 casas o edificaciones consumidas por las llamas, sino que también parte de este bosque cercano en los alrededores que también se había afectado por este siniestro. Impresionante las imágenes, realmente 170 casas además y en muy poco tiempo, ¿no? Sí, un par de horas. De hecho, siguen las labores aquí. Lo que han planteado los medios locales es que de hecho no está claro cuándo van a poder lograr extinguir por completo las llamas. A eso además se suma también la búsqueda de una persona que está desaparecida. Se trata de un hombre de 76 años a quien se le perdió el rastro el día de ayer en medio de esta emergencia y que ahora está siendo buscado por lo demás por las autoridades y los equipos de emergencia en este lugar. Se trata de un hombre residente también de esta zona y que por razones que se desconocen se le pierde el rastro precisamente en medio de esta emergencia en esta isla ubicada al suroeste de la nación asiática. Se llevaron a cabo algunas evacuaciones, por cierto, hay 175 personas que están actualmente en residencias de emergencia dispuestas por lo demás para hacer frente a esta contingencia que ocurría el día de ayer por la noche y que durante esta jornada continúa dejando allí algunos estragos con algunas humaderas que precisamente todavía no han logrado ser sofocadas del todo precisamente en este país. Vamos a cambiar de tema, vamos a dejar atrás esta imagen para hablar de arte y de una subasta que se llevó a cabo en estas últimas horas del artista, más bien, Klim, que precisamente ha conseguido que su obra se convierta en una de las más caras de la historia. Esto es una subasta de Sotheby's. De la historia, es la segunda más cara. Y todo esto porque fue subastada su obra por 236,4 millones de dólares. Increíble. Sí, y eso se vivió el día de ayer precisamente en una subasta de Sotheby's en Nueva York, que de hecho estamos viendo en las imágenes, una puja que se extendió por aproximadamente unos 20 minutos, donde algunos compradores por medio de intermediarios, que es lo que vemos ahí en las imágenes, quienes están por teléfono, ¿no?, hablando con sus clientes, buscan dar precisamente la mejor oferta. Claro. Y la ha conseguido esta persona cuya identidad se desconoce porque ha pedido que no se revelen sus datos, pero que ahora se ha convertido en el propietario o la propietaria por lo demás de esta obra del artista austriaco. Es un retrato en rigor de Elisabeth Lederer que fue pintado entre 1914 y 1916 y se trata de la hija de un mecenas de este artista austriaco. Y claro, una obra que incluso fue robada por los nazis en su momento, que sobrevivió a un incendio incluso durante la Segunda Guerra Mundial y que fue rescatada. Que tiene historia, entonces. Tiene una historia tremenda por lo demás. Fue rescatada en 1948 y fue devuelta esta obra al hermano del artista austriaco, que tuvo esta obra una parte importante de su vida, ¿no?, hasta que la vendió en 1983. Y claro, con finalmente este retrato que superó las expectativas por lo demás, se planteaba que iba a ser vendido a 150 millones de dólares y la cifra en verdad quedó bastante corta después de esta puja de 20 minutos que se llevó a cabo el día de ayer. Allí de hecho vemos el momento exacto donde finalmente se da por vendida esta obra a esta persona desconocida hasta este momento, pero que se hace cargo entonces
de esta obra de arte, la segunda más cara. Lo estamos viendo ahí en la reacción. Los aplausos también, por cierto, después de haber desembolsado más de 200 millones de dólares. Es como ser parte de la historia al final, ¿no? Totalmente, ¿no? Y de este cuadro, por lo demás, que tiene harta historia por detrás. Se estarán preguntando entonces cuál es la obra más cara de la historia, y les traigo ese dato. Es la obra Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, que hace algunos años atrás, el 2017, fue subastada a 450 millones de dólares. 450 millones. Esa es la obra más cara que ha sido vendida o subastada en la historia, y precisamente la obra de Klimt ahora es la segunda. Mira, impresionante. Totalmente, siempre hay la cifra. De todas formas, ¿no? Y hay quienes plantean que también adquirir obras de arte es un negocio más, una inversión. Por cierto, teniendo en cuenta que estas cifras siguen subiendo conforme avanzan los años. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, nos vamos de regreso hasta Asia con la erupción de un volcán durante esta jornada en Indonesia, que deja estas imágenes del volcán Semeru, que entraba en erupción durante este día y que ha puesto en alerta máxima a esta nación. El volcán arrojó nubes de ceniza de hasta 12 kilómetros de altura sobre la cima de la montaña. Las autoridades le han pedido a la población que se mantengan a una distancia de 2,5 kilómetros debido a los riesgos que hay debido a la erupción precisamente de este macizo. Y claro, con un país que hasta cierto punto ha tenido que acostumbrarse durante toda su historia a la presencia de estos volcanes, ¿no? De hecho, hay 130 volcanes activos en Indonesia. Este país está dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, ¿no? Y claro, con esta erupción que ocurría en horas de este día miércoles, que deja estas imágenes captadas por las cámaras instaladas allí en este parque, y claro, con esta alerta máxima que se ha aplicado, por cierto, a la población allí en la nación asiática. Bien, Isel, gracias por la información internacional. Buen día. Nos vemos.